la Marquesa Magazine se ha acercado hasta Puzol, donde está la protectora AUPA, Asociación Protectora Adopta a un Perro Abandonado, y estamos con Daniela Pillón. Buenos días, Daniela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bien hallado. Gracias por ayudarnos. Gracias a vosotros por hacer esta labor tan importante con los perritos y que tanto queremos. Y cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis aquí en l'Horta-Nord? Pues nos dedicamos a cuidar y a salvar a los perros abandonados. Y entonces esta es una labor, bueno, muy dura que todas las protectoras tenemos, y es debido a la mala conciencia de la gente desalmada que abandona perros. Y entonces siempre decimos, si no puedes cuidar un perro que tiene una perspectiva de vida de unos 16 años, no tengas perros. O sea, los cachorros son muy bonitos de ver, son muy bonitos en fotos, pero luego te destrozan la casa, tienen que salir a pasear muchas veces. Hay que educarlos, sobre todo educar a los animales siempre. Y hay que educarlos en la empatía y en el respeto. Nunca con la violencia, nunca con los chantajes o nunca con levanto una mano. Hay que educarles a poder convivir muy bien con nosotros. Y es por eso también que nuestra protectora es de la opinión que todo el mundo ahora, ya que somos tantos y que no funcionamos tanto con la empatía, debería de hacer un pequeño curso o una pequeña charla por lo menos de cómo son los perros realmente, porque hay personas que tienen muy buena voluntad y muchas ganas de poder convivir con un perro, pero su estilo de vida en ese momento no es el adecuado. Sí. Un perrito es una vida y un perrito necesita muchas atenciones. Claro, claro. Y entonces, aquí en AUPA tenéis perritos en adopción que los podemos ver en la web, los pondremos en la Marquesa y les podemos dar una vida bonita y una familia, porque me imagino que será el objetivo de AUPA. Claro, claro, claro. Todo perrito que entra aquí, bueno, el proceso, si quieres te lo explico un poco. Sí, por favor. Cuando se encuentra un perro abandonado, lo primero hay que llamar siempre a la policía, siempre. Policía, Guardia Civil o al ayuntamiento, pero esos organismos, no una protectora, ¿vale? Y ellos te dirán qué hacer. Porque hay que rescatarlos, en fin, si el perrito está herido, hay que tener otro tipo de cuidados. A partir de ahí hay que pasarle un lector de microchip, porque el microchip es obligatorio por ley a partir de los 3 meses de edad. Y hay que ponérselo, es obligatorio y hay que ponérselo. Sí. Porque la mayoría de perros no tienen el microchip implantado. Y entonces, si se escapa por un descuido o cualquier cosa, es como si fuera un perro abandonado. Y luego es mucho más difícil que vuelva a su casa. Pero bueno, la idea es que hay que cumplir con las obligaciones legales. Es parte del cariño que tenemos a nuestro perro. Entonces, si la ley nos dice que tenemos que ponerle el microchip y la vacuna de la rabia, hay que hacerlo. Es por su bien. Bien, dicho esto, Sí. le pasamos el lector de microchip y vemos si tiene chip. Evidentemente, lo primero es ponerse en contacto con su responsable legal, que no quiero decir dueño, que no me gusta esa palabra, es su responsable legal en este caso, y la persona que ha querido encargarse de esta vida, que es el perrito, o bien pues se queda aquí con nosotros. Y entonces se desparasita, se hace toda una serie de cuidados veterinarios, nada más entrar, y luego ya empezamos a hacerle un seguimiento para ver un poco la conducta. Lo ponemos en una jaula y a los pocos días ya se incorpora, y hacemos siempre un trabajo para que pueda estar con otros perros, un trabajo de sociabilización y para quitarle el gran trauma que es el abandono. Claro. El abandono de un perro es un trastorno psicológico, le crea un trastorno psicológico importante. A partir de ahí, pues el perro evidentemente podrá estar en nuestra web y busca casa. Y hay algunos que tienen la suerte, no sabemos por qué, porque son todos muy guapos, muy buenos y muy cariñosos, y se van a su nueva familia enseguida. Y otros, desgraciadamente, tenemos perros demasiados que llevan aquí desde que está AUPA, o sea, 9 años. Nuestra labor es esta, cuidarle, darle mucho, mucho amor e intentar también sociabilizar, concienciar,
concienciar a la gente, es lo más importante. Claro. Pero también es complicado porque como una persona no puede tener la sensibilidad de no sentir nada cuando un animal sufre. ¿Cómo puedes hacer sufrir gratuitamente a un ser vivo? Entonces es complicado porque debería de ser una cosa natural. Natural. Y lo intentamos. Claro. Se intenta. Claro. Se intenta con el voluntariado. También es cierto que hay muchísima buena gente que nos ayuda. Hay muchos amigos de los animales y de los perros en este caso que nos ayudan mucho. Vienen a pasearles, a cepillarles, siempre están pendientes si nuestra protectora necesita algo. Ahora que hace frío, hacemos recogida de mantas, porque la verdad es que hace bastante frío por la noche. Aquí estamos en el monte y los grados bajan un poco y sin calefacción se nota la diferencia. Y los perros también tienen frío, que hay mucha gente que se sonríe cuando ve un perro con abrigo, cuando ve... No, los perros tienen frío. Claro. Una cosa es que pues se aguanten y tengan que vivir a la intemperie, pero los perros tienen frío, así como tienen hambre, así como se ponen tristes, lloran, tienen muchas sentimientos, cosas, tienen sentimientos, vamos, emociones y sufren muchísimo, pero muchísimo. Pues Daniela, estamos aquí para ayudar. Entonces, si alguien quiere adoptar un perro, ¿cuál es el proceso? Que entre en nuestra web www.adoptaunperroabandonado.es. Ahí tenemos el protocolo de adopción, el horario y las fichas de todos nuestros perros. También en el Facebook, que es lo mismo, Adopta un Perro Abandonado. Estamos en Instagram y también por WhatsApp, que es como nos comunicamos por teléfono. Y el teléfono es el 638-376-586. De todas formas, la información más grande y más, completa está en nuestra web. En vuestra web, perfecto. La pondremos también nosotros. Muchísimas gracias. Y también el que no pueda hacerse con un perrito para casa, pues puede venir a pasearlos. Claro. Aquí es súper agradable. El entorno es muy, muy bonito. Porque estamos en el monte. Exacto, entre naranjos. O sea, es muy bonito, es un entorno tranquilo, los perros los disfrutan muchísimo y las personas con los perros también. Claro. Y luego se crean unos grupos y los voluntarios se conocen entre sí y la verdad es que normalmente la gente cuando más puede es los sábados, que tiene más posibilidad horaria, porque nosotros no abrimos ni domingo ni festivo. Muy bien. Y entonces los sábados aquí hay grupos de gente muy divertida y los perros la verdad es que esperan y saben perfectamente qué día de la semana es. Qué ideal. Cuando es sábado ya se ponen distintos. Qué ideal. Sí. Qué bonito. La verdad es que sí. Pues nada, yo recomiendo personalmente a UPA y tener un perro en tu vida porque es de las cosas mejores de la vida. Sí, la verdad es que sí. Sin duda. Sí. Pues Daniela, enhorabuena por la labor que estáis haciendo desde AUPA y tenéis todo el apoyo de la Marquesa Magazine. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. Gracias.